y todos, iniciamos la última sesión del seminario Educadoras y Educadores de la Resistencia y la Transformación, que pues cierra con una ponencia dedicada a precisar cuáles son los debates actuales y las apuestas de las pedagogías críticas. Además, tendremos después de la ronda de intervenciones el lanzamiento de la cartilla que hicimos, de la cartilla del seminario que hicimos el año pasado, que se llama Paulo Freire entre el mito y el hito, y vamos a presentar un poco cuáles son las ponencias que se encuentran en esta cartilla. Antes de empezar, los avisos parroquiales de siempre, por ahí está rotando la hoja de correos para que si aún no les ha llegado los mensajes del colectivo También el Viento, nos regalen nuevamente sus datos y así podamos enviarles el registro audiovisual de esta última sesión y la cartilla en formato virtual del seminario sobre Paulo Freire, entonces para que nos regalen sus datos. Recordarles que a este lado del auditorio está la mesa de publicaciones donde van a encontrar material de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha y recién salida del horno la cartilla del seminario que tiene un costo de 2.500 pesos, un precio digamos bastante asequible para todas y todos. Finalmente recordar que están muy invitados e invitadas a conocer la Casa Cultural El Nido, que queda en el barrio Guacamaya, segundo sector, que es el lugar donde el colectivo También el Viento desarrolla su trabajo educativo, y bueno, que la casa tiene las puertas abiertas para ustedes y para los proyectos educativos y culturales que ustedes piensan pueden desarrollarse en este espacio. Ahora sí, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Erika Cruz. Ella hace parte del colectivo También el Viento, es licenciada en Psicología y Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente está haciendo una maestría en Educación y Desarrollo Humano y Valores y se desempeña como docente orientadora de un colegio público en Ciudad Bolívar. Bueno, buenas noches sí, a todos. Antes, como de iniciar, quisiera hacer unas precisiones frente a la presentación, y es que si bien es cierto, se recoge un esfuerzo teórico para la presentación de la temática, voy a hacer una relación, o voy a hacer más extensa con la relación que voy a hacer en torno a mi práctica y mi experiencia como docente, porque pues llevo 7 años trabajando para la Secretaría de Educación. De los 7 años he trabajado 4 años como docente de aula en primaria, y estos dos últimos años me he desempeñado como docente orientadora. Lo hago porque siento que es la experiencia la que, si bien no es desvalorizando los aportes académicos o teóricos, siento que es la experiencia y la práctica la que me permite ahondar y profundizar como en el tema que nos llama y nos convoca hoy aquí, que son los desafíos, y más aún respecto a las pedagogías críticas, ¿no? Entonces, siento que va a ser esa precisión porque aparte, digamos, como de esa experiencia, pues he tenido la posibilidad no solo de trabajar con el colectivo También al Viento en experiencias educativas externas a la escuela, sino también en otras experiencias que por situación de respeto no voy a nombrar qué experiencias han sido, pero sí tuve la oportunidad de trabajar de hace mucho tiempo también en experiencias barriales en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Para iniciar a hablar de los desafíos de las pedagogías críticas, creo que es imperante decir que cuando se habla de educación no la podemos hablar fuera de un contexto o de un marco político, social y cultural. Es súper difícil generar un análisis, cualquiera que este sea de educación, al respecto de las prácticas y los desafíos si no tenemos por supuesto en cuenta los contextos globales y locales donde estas prácticas educativas están ocurriendo.
En esa medida, pues es importante mencionar que en la escuela se hace muy evidente los contextos globales en términos de que estamos en un sistema capitalista, ¿sí? O sea, no podemos negar que independientemente de la posición que tengamos frente a, acontecemos a un sistema capitalista que está en su etapa neoliberal y que además es una globalización neoliberal. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dispositivo ideológico del que hablamos allí efectivamente se empieza a ver en la escuela cuando uno empieza a relacionarse. Yo estoy muy agradecida en la universidad pude adquirir muchos conocimientos que efectivamente cuando pasé a ser docente y orientadora pues me permitieron hacer más uso de mi herramienta, de esas herramientas, porque es mi especialidad, no es tanto docente de aula. Más sin embargo, en la práctica uno adquiere otras habilidades sociales que incluso se obliga como docente a desarrollar, pues porque la cotidianidad de la escuela así lo hace. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, en la escuela encontramos situaciones, pues es donde uno ve directamente las situaciones de desigualdad que genera la globalización neoliberal, los dispositivos de control ideológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando trabajaba con mis niños de cuarto, yo les dictaba sociales, hablábamos o hacíamos una reflexión. En ese momento estaba en boga o en coyuntura la parte de los acuerdos de paz. Salió una revista que hicieron, que en este momento no recuerdo de qué entidad era, no recuerdo quién la recogía, pero la revista recogía como una historia de niños que habían sido víctimas del conflicto, donde ellos a través de dibujos como que manifestaban cómo entendían ellos la violencia, cómo entendían ellos la guerra. Y en ese contraste que hacíamos con los estudiantes en el colegio respecto a cómo se vivencia, pues porque yo siempre he trabajado en la ciudad, a cómo se vivencia esa violencia o cómo veíamos ese conflicto aquí desde la ciudad, es muy naturalizada la violencia, por ejemplo, en la escuela. Es decir, se justifica que yo golpee al otro si me agrede o si me siento violentado de cualquier forma. Digamos, escenarios culturales que vienen desde casa. Es muy difícil incidir en los padres de familia para que hagan procesos o prácticas diferentes frente a esa educación y frente a esa responsabilidad del niño, ¿sí? Además, pues que evidentemente pues el papel que se le ha dado a la escuela desde esta globalización neoliberal pues no es más que un dispositivo de control y de reproducción que incluso usted como docente lo siente. Cuando uno llega nuevo a la escuela, uno llega así, pues lo digo por mi formación, con el imaginario de vamos a hacer esto súper diferente, vamos a cambiarlo todo desde aquí, mejor dicho, llega uno así como con las pilas puestas, y con eso no estoy diciendo que uno pierda la esperanza, porque por algo siento que estoy hoy acá y he hecho como otro tipo de apuestas, pero sí puedo decir que es supremamente difícil superar esas contradicciones ya en las instituciones, porque claro, tú vas con el imaginario y las ideas de puedo incidir y transformar que el papá de Ciudad Bolívar, hablando de un elemento sencillo de participación como son las votaciones, piense que en las últimas elecciones pensara que es bueno votar por Duque o por Peñalosa porque es lo que venden, y los papás lo dicen, es que es lo que yo veo en noticias, a mí me parece que está bien porque sí, porque la guerrilla es un problema, no sé qué, y uno les dice, bueno, ¿y cuáles son sus problemas de contexto? Por ejemplo, yo trabajo en Sierra Morena y es en Santo Domingo, no es que le esté haciendo campaña a Petro, pero antes de que Petro fuera alcalde no había agua potable. Después de que él hace el proceso y va a las comunidades, pues gestiona toda esta situación para que se genere agua potable. Entonces yo les decía, no le estoy diciendo vote por X o por Y, pero esos son los análisis que debemos hacer para salir de esas prácticas. Pero para ellos es muy difícil porque aparte las condiciones laborales de los padres de familia han empeorado y cada vez vienen en más detrimento. O sea, antes al menos había la posibilidad de las 8 horas. Hoy en día uno dialoga con los padres de familia y son padres que laboran perfectamente 13, 15 horas o tienen 8 o 9 horas de trabajo, pero si viven en Ciudad Bolívar y trabajan en la 270, en la 100, pues salen a las 4 de la mañana,
vuelven a la casa 10, 11 de la noche, pues a qué horas va a haber como una relación y una forma de dinamizar otras cosas tanto en la escuela y que se correspondan a la familia en ese sentido. Entonces, efectivamente, eso por el lado de la comunidad. Por el lado de la visión de uno mismo como maestro, pues uno siempre está entre la contradicción entre lo que uno sabe que éticamente desde su formación debe hacer y la contradicción de lo que a usted le ordena que debe hacer, porque por más pensamiento alternativo revolucionario, pues usted debe responder a los dispositivos básicos de aprendizaje, ¿sí? Que son los DIPS, que el ministerio los manda y a usted en las semanas institucionales lo sientan muy juicioso a leerlo y a hacer una planeación para responder a eso, pero se habla de autonomía en las escuelas. Entonces son contradicciones que el sistema global genera en lo local de las escuelas y se empiezan a ver reflejados desde allí. Digamos que, claro, cuando yo estaba en la universidad tenía todo un discurso elaborado de, claro, la globalización neoliberal es un dispositivo ideológico, político, económico, pero digamos que hasta que no tuve esa práctica no pude decir como, claro, ya entiendo cuáles son las dinámicas que va teniendo en la educación y cómo nosotros mismos pues también de alguna manera cuando llegamos y vemos toda esa situación pues hay cosas que nos desbordan. Más adelante cuando esté explicando otras cosas pues me haré como referencia a esas situaciones. Efectivamente todo eso pues hace que la escuela cada vez tenga fragmentación, sea más excluyente, a pesar de que por ejemplo hoy en día exista el proyecto 1250, 1050, 905, bueno, una cantidad de proyectos que son alianzas en realidad desde mi punto de vista para privatizar la educación en términos de que entra entidades como Colsubsidio, Compensar, como, bueno, ahorita no recuerdo las otras, pero por lo general son esas cajas de compensación así, y entonces como al distrito le sale mucho más económico contratar un maestro a través de un tercero porque tiene condiciones laborales menos dignas, entonces privatiza y habla de que está aplicando una condición digna para ampliar, por ejemplo, la primera infancia para los estudiantes o para ampliar la jornada única. Entonces, digamos que ahí es donde se ve la incidencia de estas políticas educativas que van llegando a la escuela y pues viene como ese retroceso en términos de que en alguna medida hay maestros, porque hay que decirlo también, que oponen resistencia o intentan generar otros escenarios dentro de la institución, pero al mismo tiempo hay maestros, pienso que es uno de los desafíos más grandes, que no tienen esa formación, que no tienen ese criterio, que incluso ellos mismos tienen que pasar por un proceso de reeducación, por llamarlo de alguna manera, donde tienen que adquirir este carácter crítico y entender ese contexto de globalización neoliberal, porque ni siquiera lo entienden. Muchas veces uno encuentra a los maestros repitiendo lo que repiten los padres de familia, y no es que esté devaluando o devalorizando o que diga que los padres de familia no tienen sus criterios o sus propias opiniones, pero digamos que tienen unas condiciones que uno dice, bueno, hasta un punto uno entiende por qué el papá de familia dice ciertas cosas o hace ciertas cosas, pero pues un docente que se supone debió pasar por una formación, que es el que vive en carne propia el diario vivir que nos tocan las instituciones, y que repita esos discursos de es que acá somos mejores si pierden 20 estudiantes. O sea, hay docentes que todavía su debate pedagógico es como lo importante es que los que pierdan y los que pasen, entonces el que más deje es el mejor profesor. O el profesor malo es el que uno pasa y en el salón los chinos están sobre el puesto, están gritando, están bailando por el salón. Ese es el profesor malo, porque el profesor que no conserva la disciplina, que no conserva, digamos, como esos estándares que deben estar dentro de la escuela institucionalizada, dentro de esa educación institucionalizada, pues es un docente que tiene mala evaluación. Y muy curiosamente nosotros mismos como compañeros, porque yo no me voy a excluir, yo hago parte de la institución, a veces hacemos esos señalamientos. En términos ya de los desafíos, teniendo un poco en cuenta las teorías de Hiller y otras autoras que la acompañan allí,
ponen como primer desafío preservar una visión compleja de la realidad, ¿sí? Voy a leerlos y luego voy a ir como explicando uno por uno. Segundo, contribuir a la reconstrucción crítica del conocimiento. Tercero, facilitar la reconstrucción de un lazo social. Cuarto, promover una pedagogía para la diversidad. Y quinto, rehumanizar los procesos educativos. Ese quinto que dice rehumanizar los procesos educativos no hacen parte de los postulados de las autoras que mencioné, pero sí hace parte de mi postulado desde las prácticas y la experiencia que yo he podido vivir, y pues más adelante les explico por qué. Entonces, en este primer ítem o en este primer desafío que nos ponen allí donde dice preservar una visión compleja de la realidad, ellas indican que hay que romper ese paradigma entre lo simple y lo complejo, y no es porque cuando uno vaya a la realidad, pues la realidad sea simple en sí misma, sino que la simplificación, bueno, ustedes me entendieron. La hacen ver sencilla, pero para naturalizar procesos. Entonces, ¿a qué procesos me refiero? Entonces, por ejemplo, afirma que el universo es orden. Entonces, el ejemplo que les daba hace un momento, el profesor que no tiene todos los estudiantes sentados y callados no es un buen docente y no está haciendo buenos procesos pedagógicos porque no está en orden. O sea, no es para el sistema educativo como lo pretenden implementar desde estos dispositivos ideológicos y desde estas normas legales. No cabe, digamos, el debate, ni la disyuntiva, ni el desorden en términos de algo que requiere debate y reorganizarse desde la misma comunidad. Esos escenarios son supremamente complejos en las escuelas, de hecho con los mismos maestros, porque a veces en los escenarios de reunión que tenemos, por ejemplo ahorita como docente orientadora, toda la semana yo asisto a 7 reuniones en la semana, con docentes de bachillerato, porque yo trabajo para bachillerato y trabajo para primera infancia, entonces atiendo una población de 500 estudiantes más sus familias. Eso quiere decir que me veo con los de bachillerato, 11 y noveno, que son los que atiendo, y me veo con las profes de primera infancia, y me veo porque nosotros somos el sándwich, entonces está el directivo docente y está el docente, y usted como no es de aquí ni es de allá, entonces responda a ambos lados, o sea, tenemos tareas de aula y tenemos tareas administrativas. Y en ese orden de ideas, cuando uno genera el debate en las diferentes reuniones, sobre todo donde están los directivos docentes, porque de alguna manera es como el ente jerarquizado que se encarga de organizar diversas actividades en la institución, decir qué sí se hace, qué no se hace. Cuando se ponen esos debates incomoda mucho sobre todo a los rectores y las rectoras, incomoda mucho en términos de los profesores, a los profesores cuando se les debate en términos de la implementación. Yo agradezco a la vida haber estado en aula, porque lo primero que ellos le dicen a uno es: es que usted como está en una oficina, usted no sabe cómo es estar en un salón. Y yo les digo que tienen toda la razón, pero que afortunadamente yo sí estoy en aula y sí he estado con los estudiantes y sí he sido docente de aula y hago otros ejercicios que me permiten no olvidarme de eso, y que por eso hago las críticas pertinentes a los procesos que a mí no me parecen. Sin embargo, eso siempre se traslada al nivel personal y genera otras dinámicas, otros procesos. Allá a veces incluso entran situaciones incómodas de acoso laboral, entonces es digamos, eso de lo simple que parece que fuera muy sencillo, no es tan así. Expulsar la subjetividad del conocimiento. Si miramos, por ejemplo, en la escuela, se priorizan en este momento los planes, digámoslo así, de las maldichas, porque yo no creo en eso, pero de las maldichas ciencias duras, ¿no? Entonces hay una prioridad de las matemáticas,
hay una prioridad de las ciencias naturales, hay una prioridad de las químicas, de las físicas, pero cada vez se relega más en los currículos porque se aumentan las horas de esas ciencias o de esas disciplinas que se imparten en la escuela y se disminuyen las horas de humanidades, de artes, se implementan en el ejercicio diario del colegio. ¿Eso qué hace? Efectivamente. Y bueno, y aparte de eso, siento que aunque se le da prioridad a las matemáticas, a la lectura y la escritura como ejercicios, pues que supuestamente son preponderantes para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, no quiere decir incluso que dentro de esas áreas generemos un desarrollo, un pensamiento crítico con el uso de dichas disciplinas, sino se hace de manera esquematizada, mecanizada, donde yo necesito que el estudiante, la prioridad ahorita es que respondamos a las pruebas estandarizadas. Esa es la prioridad y ese es el orden que debemos cumplir. ¿Por qué están priorizadas? Porque las priorizaron valga la redundancia, en las pruebas estandarizadas. En ese orden de ideas, pues evidentemente todo lo subjetivo, todo lo que tiene que ver desde la construcción propia de la experiencia del estudiante es muy invisibilizada en la escuela a nivel general, lo digo incluso a veces por ejercicios propios, porque uno se institucionaliza y hay cosas que empieza a dinamizar sin darse cuenta. Y por eso es tan importante, y digamos que en esto que proponen las autoras me parece fundamental que lo subjetivo vuelva no como una contradicción al objetivo o para decir que las matemáticas no son importantes o las ciencias no, sino que efectivamente son un complemento porque nosotros no estamos divididos, es decir, no somos un cuerpo aquí, cabeza allá, no, sino somos un complemento y infortunadamente en la escuela aún se sigue fragmentando muchísimo el conocimiento y eso hace que en los estudiantes pues no haya un proceso de integralidad y de formación. Incluso usted lee los PEIs de los colegios del distrito y la mayoría dice educación integral, crítica para la comunidad, tejido social, bueno, una cantidad de cosas que usted lee el PEI y queda enamorado, pero usted va a ver la realidad y pues la realidad es efectivamente otra. La concepción lineal del tiempo, efectivamente eso es una tarea o una ruptura que hay que hacer en la escuela en términos de que todos los actores educativos en su mayoría seguimos concibiendo la historia desde una manera lineal, o sea, pensamos que solo hay este camino y allá tenemos que seguir y para allá vamos. Se cercena mucho el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la propuesta, puesta desde el escenario del conocimiento construido desde las casas de los estudiantes, desde las familias de los estudiantes. Entonces, en esa medida pienso que hay que romper con esa linealidad del tiempo, porque los estudiantes incluso cuando van saliendo de 11 le dicen a uno como, claro, ellos tienen una cantidad de sueños, le preguntan a uno, bueno, profe, nosotros no tenemos plata, ¿cómo hago para entrar a la nacional, a la pedagógica, a la distrital? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo, ¿sí? Incluso no hay claridad en los procesos porque lo que se vende, así literalmente, en los colegios, y no estoy diciendo que el SENA pues haya que evaluarlo, no haga un ejercicio importante, pero efectivamente todos sabemos que el SENA es un instituto que es creado para el trabajo, o sea, específicamente para el trabajo. En esa medida hay muchas alianzas y se fortalecen las instituciones, el trabajo con el SENA, pero no se fortalece el trabajo profesional y algunas universidades privadas que llegan es a hacer negocio. A ellos no les interesa generar otros procesos diferentes de discernimiento o que el estudiante entienda por qué profesional, para dónde profesional, no. En esa medida ellos la institución siento que les cierra mucho la visión y claro, cuando van a salir se les dificulta como decir yo qué voy a hacer de mi vida, porque aparte no les enseñan también pues que no solo ser profesional es un camino, sino que hay muchos, hay gente que se dedica a oficios, hay gente que tiene otras formas de ver la vida, que se va a sembrar, que son otros escenarios donde se puede construir, pero como nos enseñan que la historia es lineal y ellos no se saben pensar históricamente, pues esas cosas pasan. Digamos que ahí en la presentación podemos ver lo contrario de eso simple a lo complejo que dice
la realidad es compleja. Entonces el contraste que les venía haciendo un momento, o sea, es decir, hay acciones, hay reacciones, hay contradicciones, y no solo para los estudiantes, sino para todos los actores educativos, y para uno como maestro esa situación es muy incidente, porque uno siempre encuentra situaciones donde se encuentra entre el aquí y el allá, entre si hago esto puedo afectar esto, o si tomo otro tipo de situaciones pues puedo afectar otras cosas. Entonces no es imposible, porque pienso que la categoría de complejo es diferente a difícil, porque difícil es algo que uno se imposibilita, o que tiene algo que le permite a usted, o no le permite más bien a usted realmente llegar a algo, sino algo que es complejo, es porque es difícil de deshilarlo, pero que si nos ponemos en la tarea de comprender las estructuras, de dónde surge el problema, dónde se anida o cómo se corresponde una cosa con otra, podemos encontrar formas, digamos, de deshilar eso y solucionar y ver otros caminos, pero eso definitivamente no lo podemos hacer solos, ni lo van a hacer solo los maestros, ni lo van a hacer solo los estudiantes. La realidad social se construye subjetivamente, entonces pues lo que ya venía hablando del reconocimiento del sujeto como un actor que está allí puesto, que tiene unas ideas, que tiene una historia, porque también a veces se desconoce la historia, y a eso me refiero. Por ejemplo, voy a poner un caso X. Tenía este año un chico en la institución que ha sufrido mucho desde pequeño, porque es de esos niños que físicamente siempre tiene muchas enfermedades. Entonces el año pasado le hicimos como una especie de desescolarizarse para que pudiera terminar su 10º, porque él tiene un problema de caer desde pequeño, entonces tenía que atravesar una operación que le exigía más de 6 meses de incapacidad, no sé qué. Y cuando uno lleva esas situaciones ante las diferentes reuniones o situaciones de la escuela donde se toman decisiones, hay muchos maestros que a pesar incluso de las realidades que uno sabe que tuvieron los maestros, indican como: ay, pues que mire a ver qué hace, yo también tuve que no sé qué y aquí estoy y no me he muerto y a mí me pegaron y aquí estoy. Sí, digamos que el mismo maestro justifica toda esa situación. Infortunadamente el niño, a raíz de su estadía pasada en el hospital, este año le dio lepra. Entonces al generar ese proceso, pues hablamos con los docentes, obviamente, porque la lepra pues es una enfermedad que es muy contagiosa y uno también tiene que pensar pues en toda la comunidad, porque pues en ese ejercicio pues es difícil, mientras que él adquiría el tratamiento, mientras que miraba cómo seguía con el tratamiento. Y algunos profesores no dijeron como no le dejo el trabajo, cuando venga que mire a ver qué hace, no sé qué, acá yo lo adelanto. Y, o sea, son intransigentes y no reconocen esas subjetividades, esas historias de vida que deben estar allí en la construcción, porque volvemos a la escuela a un escenario duro por las realidades diversas que tiene que afrontar. Valoriza otras formas de saber diferente al científico. Entonces, lo que les hablaba un momento, es prioritario en la escuela que las humanidades y las artes vuelvan como un ejercicio vertebral que se puede conjugar con esas ciencias y generar otro tipo de escuela, sin negarse la una a la otra, sino por el contrario complementarse. Algunos autores lo han hablado desde la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad. Sin embargo, lograr eso es muy difícil por los egos que hay allí en cada una de las áreas y en cada uno de los docentes que las dictan. Además, si tenemos en cuenta, no quiero decir que esto sea en general, pero que muchos docentes que están en la escuela no son docentes, es decir, no tienen una formación pedagógica de fondo. Esa formación disciplinar de la pedagogía también está muy devaluada, y eso hace que, y como por ejemplo en el colegio tenemos media fortalecida y media fortalecida como mecánica, mantenimiento, como esas áreas así relacionadas un poco con las ingenierías de ese estilo, entonces son ingenieros los que les dictan a los chicos cómo manejar las máquinas y demás, y hay bastantes problemas entre los estudiantes y los profesores, porque pues no tienen esa relación, ese conocimiento pedagógico, no tienen ese ejercicio práctico, y pues es personas que, a pesar incluso algunas de llevar 10, 12 años
trabajando en el colegio, pues es su manera brusca en la que ha aprendido a sobrellevar los grupos, pues porque uno también entiende de todas maneras que son cursos en la mañana están más llenos, porque como pretenden generar una jornada única a las malas, entonces embuten los cursos de la mañana, perdón la expresión, pero es que es así literal, embuten los cursos de la mañana, son cursos promedio de 42 estudiantes, donde cada uno pues tiene sus particularidades, donde aparte uno tiene que lidiar con situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas, violencias intrafamiliares, agresiones de padres de familia. O sea, es un contexto también donde uno dice, bueno, el maestro a qué está expuesto y por qué actúa de esa manera así también, pero si no se reconoce él mismo en esa situación, pues menos va a poder reconocer al otro que tiene allí para poder hacer ese tipo de ejercicios. El otro ítem dice reconstrucción crítica del conocimiento. Entonces allí viene un tema que es bien controversial en este momento en la escuela, y es que efectivamente pues entran todas las multimedia, todos los ejercicios de las TIC, todas las tecnologías que aparte pues atrapan a los chicos, atrapan a los jóvenes, y digamos que en ese ejercicio queda relegada la familia y la escuela en términos de ser ellos o que en antiguo tiempo era la familia y la escuela como las instituciones encargadas de acompañar ese proceso con el estudiante, pues eso ya no pasa. Entonces eso genera contradicciones, porque pues está el maestro que no conoce la tecnología y está el maestro que la conoce muy bien, pero no hay ninguna diferencia y en muchos casos, y lo digo ¿por qué? Porque claro, la tecnología a veces se presta como una herramienta para atrapar al estudiante, pero sigue, o sea, en sí la tecnología sola hace el ejercicio que a veces sucede en la escuela, y es se convierte en un transmisor de información y el estudiante puede captar esa información, más no hay ninguna situación crítica frente a esa información, porque eso se vuelve en un consumo masivo de información, pues uno también es difícil competir contra unas tecnologías que generan muchísima información, que son más atractivas porque hay imágenes, hay sonidos, cosas que por más que usted se disfrace en el salón pues no va a lograr. Además, si usted va a diario, pues hay dinámicas que a usted también lo desgastan, por más innovador y cosas que usted ponga en el aula, son medio día o más de su vida ahí a diario, pues hay dinámicas que uno también naturaliza, donde usted no va a tener todos los días como ser humano la disposición de hacer ciertos ejercicios siempre, pero son ejercicios que hay que hacer con los estudiantes para que ellos entiendan que al frente también hay un ser humano, porque nosotros queremos, los docentes queremos que nos traten con autoridad, que nos respeten, pero también cuando hay que reconocer al estudiante como ejecutor, como alguien que también puede aportar al aula, no es un ejercicio que se haga mucho, es muy raro. En ese sentido, pues evidentemente yo creo que la escuela no puede ir en la vía de satanizar y competir contra estas tecnologías, sino que por el contrario, independientemente de las herramientas atractivas que tenga o no, más bien debe generar procesos tanto cognitivos como éticos, como de valores, como de formación personal con los estudiantes, que le permitan generar un criterio frente al uso y digamos como en la intervención que tiene en su vida diaria estas tecnologías, ¿sí? Uno en los ejercicios de la escuela pasa mucho, uno el estudiante con el celular, quítese los audífonos, no sé qué, usted le dice y a los 15 minutos ya se puso otra vez los audífonos. Entonces pues uno dice hasta qué punto prohibirlas o que no estén allí, digamos que es un debate álgido de eso en la escuela, me va a permitir que ellos aprendan o no, o cómo yo puedo mediar con eso, porque yo no voy a competir con esa cantidad de información, pero sí puedo mediar con el que es mi ejercicio pedagógico, y es generar en ellos habilidades que le permitan no solo reflexionar, porque es que a veces nos quedamos en la reflexión, y sí, los estudiantes reflexionan, pero vamos a la realidad y la realidad sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo incidir allí desde este proceso? El otro ítem está facilitar la reconstrucción de un lazo social. Ahí indican ellas, se requiere buscar la ética de la solidaridad. A mí este punto me parece fundamental,
porque los chicos o las dinámicas que uno ve incluso desde primera infancia en adelante son dinámicas muy individualizadas, muy no de reconocimiento del sujeto, sino muy individualizantes, o sea, del narcisismo, desde que yo esté bien, no importa qué le pase al otro, de yo puedo pasar por encima del otro, pero en contradicción, muy curiosamente me parece a mí, la escuela también genera esos procesos de ayuda, pero eso se va ejerciendo ya cuando los chicos crecen y pues entra en otras dinámicas en la escuela, porque cuando son pequeños, bueno, por su proceso de crecimiento también, pero les cuesta mucho hacer esos procesos, y hay chicos, incluso he tenido casos de chicos que matan animales o generan otros procesos allí de 5 o 4 años, porque no hay ese reconocimiento, y cuando crecen, claro, le ayudan al que quieren, pero con la persona con la que no tienen feeling o no se sienten bien o no se quieren, pues no importa lo que le pase a esa persona, y pues hay muchos escenarios donde ellos pueden ser muy, muy crueles entre ellos, ¿sí? Y las redes de hecho se prestan mucho para eso. En el colegio tenemos muchos casos donde nos llegan los chicos y las chicas con memes, pues donde hay burlas satirizadas en torno a su aspecto físico, en torno a aunque uno pensaría que no, pero sí es muy incidente, en torno como qué tal muchacha si se la pasa con muchos hombres, que el otro, o sea, se presta muchísimo para eso en las redes, y también hay mucha práctica de sexting, aunque uno pensaría que en niños tan pequeños eso no ocurre, sí ocurre, y ahí hemos tenido que manejar situaciones donde incluso han rodado videos de niñas pues mostrando sus partes íntimas, de niños, y lo peor pues es a veces en esas situaciones la actitud de los padres en términos de que nos llegan como, bueno, ¿qué proceso podemos hacer allí de formación? ¿Cómo conciliamos? Si no llegan, es que su hijo es un pervertido, no sé qué, y su hija es una mostrona, bla, 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 o sea, ahí enfrente de los chicos. Entonces a uno le toca empezar por sentar cada papá, formar al papá, educar al papá, decirle, mire papá, tal cosa, y ahí sí poder sentar los chicos como en diálogo y generar otros procesos formativos con ellos. Y muy importante la vida democrática en la escuela. En la escuela, desde mi punto de vista, nadie tiene vida democrática. Desde el rector hacia abajo y desde los estudiantes hacia arriba, ninguno tiene vida democrática, y eso lo digo ¿por qué? Porque hay una práctica que se hace en las escuelas públicas que hacemos iniciando todos los años, que se llama gobierno escolar. Y los profesores de sociales, los de humanidades son los que están más asociados, porque a uno le echan la pelota, ¿sí? Porque eso no es un ejercicio democrático, sino es una pelota que le echan de acuerdo a la especialidad que usted maneje. Entonces cubra la pelota del gobierno escolar, que es lo que toca hacer empezando año. Ustedes ya saben, señores de ciencias sociales, ustedes ya saben, los de humanidades, que les corresponde iniciando año. Ese ejercicio en que se convierte en una parnafernaria igual que la que se desarrolla en las votaciones del país. Eso es lo único bueno, que uno puede hacer el mismo ejercicio con los estudiantes, de decirles, sí ven qué es lo que no hay que hacer. Porque pues sí, bueno. ¿En qué sentido lo digo? Porque los profesores hacen el ejercicio, entonces la primera semana vamos a leer el manual de convivencia, que además ellos no le hallan ningún sentido a ese manual porque nunca se construye con ellos. Entonces vamos a leer el manual de convivencia, usted lo puede leer con ellos ayer, hoy digamos cometió una falta y uno le dice, ¿usted sí sabe qué falta es? ¿Cuál falta? ¿De qué me habla? Del manual de convivencia. Ah, no, profe, pues eso es una falta, pero yo no sé, pero lo leímos ayer. No, yo no sé. Entonces desde esos escenarios uno se da cuenta que son construcciones que no son significativas para ellos, y lo ponen a uno a leer el manual, y entonces luego le dicen a los profesores de todos los cursos, por ejemplo mi colegio es un mega colegio, mi sola sede, en mi jornada somos 100 docentes aproximadamente, donde tenemos de sexto a 11 cursos que van de 6.1 a 607, 608, así por cada grado.
Entonces son muchísimos cursos, entonces los profesores no están preocupados por hacer un ejercicio democrático de ese uso que tenemos allí, sino están preocupados es cómo vamos a organizar para que esto no se nos vuelva un despelote. Perdón la palabra coloquial, pero es que así es. Uno, y si saco esto, entonces esto se desorganiza, ni si no le pone, está despreocupado cómo va a hacer para rotar, para que ellos hagan el ejercicio parnafernario que hacemos en el país, de vaya y vote, y esa es su participación y esa es la democracia. Pero no hay de fondo un ejercicio de conciencia, no hay de fondo un ejercicio de participación real de los estudiantes. Es decir, el consejo estudiantil es muy importante, pero ellos no, en su mayoría, terminan por no entender para qué es eso y cómo pueden hacer uso del mismo. Además de que el consejo estudiantil es limitado por los entes que dirigen el colegio. ¿A qué me refiero con eso? A veces los chicos desde el consejo lanzan algunas propuestas que además los profesores y los directivos evalúan. Las propuestas de ellos a veces pueden ser muy sencillas, pero yo digo que bien ejecutadas, valoradas con un ejercicio democrático real, pueden generar otros procesos, pero como se miran mal porque se piensa, por ejemplo, que el uniforme regula, y yo no sé si hay profes que piensan que el uniforme aprende con el estudiante, o yo no sé, porque si no lleva las zapatillas que son, entonces el estudiante no aprendió, bueno, no sé, ahí tienen como un conflicto grave con el uniforme. Muchas de las propuestas es: queremos venir 2 veces a la semana en sudadera. Entonces, ¿en qué termina eso? Los chicos se organizan. Por ejemplo, este año hicieron todo un ejercicio de profe, nosotros nos comprometemos, incluso pues les dejaron hacer como un escenario de comillas autogobierno, pero finalizó en que el rector dijo que no, y como el rector dijo que no, pues no, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hay escenarios democráticos o no con los chicos frente a esas propuestas? Y con los profesores pues ni se diga, porque aparte de que sea cercenado, se supone que nosotros como docentes también tenemos un escenario de participación desde la asamblea de docentes, pero como uno, no conocemos la norma, pues no hacemos uso de ese escenario. 2, como al rector le molesta, porque a la secretaría le molesta, porque la DIL es la que vigila, y si eso llega a pasar y si algo pasa con los chicos, entonces la culpa es del profesor. Entonces no podemos dejar los niños solos, porque si algo les pasa, usted es el primer respondiente, y el primer respondiente pues ya sabe que le corre pierna arriba si algo le pasa a algún chico en algún ejercicio de democracia, bla, bla, bla. En esa medida, pues nosotros tampoco hacemos uso juicioso de esos escenarios, tampoco lo exigimos porque nos da miedo, porque el docente provisional es el docente que contratan en reemplazo de una vacante que está libre y no tiene docente de planta, o que algún docente está incapacitado por mucho tiempo, etcétera, etcétera. En ese ejercicio, el docente de planta pues le da miedo porque piensa que el que le da la vacante es el rector, entonces si él dice algo le van a quitar la vacante. El de planta, que está de edad, no todos, pero en su mayoría, yo ya estoy viejo, yo ya luché lo que tenía que luchar, miren a ver ustedes qué hacen, que son los que vienen en esta nueva generación. ¿Qué va a pasar con esto? Como si el resultado que tenemos ahorita no fuera consecuencia también de los procesos vividos por ellos. Sin quitarnos responsabilidades, obviamente. Y está el de planta, que de pronto dice, bueno, yo hago el ejercicio, me planto, no sé qué, pero como yo no sé si los docentes a veces no conocemos todas las estructuras de las que nos podemos valer para poder generar esos ejercicios en la escuela, no lo hacen, y entonces les da temor, que es que el rector me coge entre ojos, es por lo general, el rector me coge entre ojos, luego me empieza a preguntar que si llego tarde, que si llego temprano, que si estoy en el aula, que me da duro en la evaluación, porque como a los del 1278 no se evalúan, entonces me coge a final de año y tome, mire que esto, lo otro, entonces me baja puntaje, entonces no puedo ascender, entonces sacamos todas esas situaciones y todas esas excusas, pero tampoco nos organizamos de otra manera. Y el directivo ni se diga, porque a punta de comisión de 50% de más, si pone jornada, mire, 50% de más, y lleva el proyecto de infancia con subsidio, 50% de más del sueldo, y ellos no entienden ni siquiera incluso que eso no es
se me olvidó cómo se, bueno, que no se percibe como salario, sino que es un bono que si en algún momento ellos ya logran lo que quieren, pues quitan toda esa bonificación y todo lo que están ganando se pierde. Entonces, pues digamos que esos son los mecanismos por los que nos mantienen callados y no hacemos esos procesos. Promover una pedagogía para la diversidad. Entonces, allí es importante varias cosas. Efectivamente hay que hacer un ejercicio, empezando por nosotros mismos, de velar esas situaciones de dominación de las que venía hablando, porque nosotros como maestros no hacemos ese ejercicio, ni siquiera nosotros mismos. Yo a veces les digo a los docentes, uno cómo le va a exigir al estudiante que tenga un pensamiento crítico, que se atreva a hacer cosas diferentes, si usted como docente no lo hace. Es un ejercicio que no se hace. Entonces, yo me siento muy cómodo a calificar desde mi zona de confort, pero de aquí no me salgo porque me pueden sacar, puedo perder la evaluación, porque etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los ejercicios fundamentales para mí. Reconocer las diferencias culturales en base de las propuestas, con base en las propuestas educativas o dándole fuerza a esas propuestas educativas para la diversidad. Yo creo que eso es un escenario que está muy abandonado por la escuela, a pesar de algunos esfuerzos, porque también hay que reconocerlos, que se han hecho inclusión en las escuelas, pero con la idea de no generar atención diferencial, que también me parece un problema, y eso lo digo en el sentido de que, por ejemplo, de las necesidades educativas especiales, claro, hay que incluir el chico y el chico debe socializar en la escuela, pero ¿cómo se hace una educación diferenciada cuando el profesor tiene 42, 40, digamos que tenga hasta 35, porque pues hay algunos cursos de 35, que tenga 28, pero con esos 28, 35, ¿a qué horas hace usted realmente un proceso, una flexibilización curricular, un ejercicio que le permita a usted avanzar y responder sin dejar de que el chico socialice, que es el ejercicio que se pretende, hacer que el chico avance en su proceso formativo y de aprendizaje desde esas necesidades propias educativas que él tiene, ¿no? Porque se llaman necesidades educativas especiales, no porque el chico sea especial, sino porque son unas necesidades educativas que se deben generar solo para él o para ella, porque son propias de su condición que tiene en ese momento. Ese es uno de los ejercicios. 2, no hay un reconocimiento a las etnias, diferentes etnias que tenemos en el país. Es supremamente difícil generar procesos con poblaciones indígenas, con afrodescendientes, ¿sí? Finalmente terminan ellos por adaptarse a los ritmos institucionales también, y no la escuela por hacer una transformación curricular y de dinámicas que les permita a estas poblaciones de verdad acceder al derecho a la educación de una forma digna, ¿sí? Y pues el maestro también, hay maestros que son muy juiciosos también y hacen la tarea, pero por más que quieran, pues su condición humana tampoco les permite a veces exceder físicamente, etcétera, lo que eso requiere mentalmente, psicológicamente, lo que esas atenciones requieren. Y caso concreto lo voy a poner ahorita con algo que es muy coyuntural en los colegios, es el caso de los venezolanos que tenemos ahorita, pues que están migrantes en el país. Son chicos que les cuesta mucho, porque en el diálogo que yo he tenido con ellos, las dinámicas institucionales de Venezuela son supremamente diferentes a las nuestras. Son dinámicas, hasta donde yo les entiendo, mucho más abiertas, mucho más tranquilas, mucho más libres en términos de los currículos. Sí, ven matemáticas, sí ven física, pero van a su ritmo, empiezan a estudiar mucho más tarde. Acá a los 4 años ya queremos que lean, se sepan las vocales, el abecedario, sumen, resten, multipliquen. Ellos no tienen esas dinámicas, y evidentemente cuando llegan a nuestras instituciones, pues es un choque fuertísimo para ellos, aparte de que ellos no presentan pruebas de estado, ¿no? El caso que les comento es específico porque Venezuela pues no se ciñe a la OCDE, no se ciñe, entonces no tiene que presentar PISA, no tiene que presentar ICFES, no tiene que presentar, y efectivamente este mes incluso hicimos un ejercicio con ellos, porque los profes les dice el rector: ¿por qué creen que tenemos tan bajo rendimiento académico? La respuesta es: hay mucho venezolano, y eso nos baja el rendimiento académico. Entonces,
¿Qué dice el rector? Pues hagan ustedes, orientadoras, el ejercicio de hacer la encuesta, de ver cuántos venezolanos tenemos, digamos que hacer como el ejercicio de reflexión con los estudiantes, saber cómo se sentían ellos, qué pasaba con ese proceso educativo allí. Al indagar con ellos, yo como tengo 11 y noveno, pues digamos que afortunadamente también son chicos que hablan más, y si uno les da el espacio, ellos hablan más, y tienen es la ventaja, que la escuela no logra cercenar todo, y los chicos tienen un criterio propio, más ellos que vienen de otra cultura, y cuando uno les da el espacio, hablan y generan incluso propuestas interesantes, porque no todas tienen que venir de nosotros, pero como no les ponemos esas apuestas a ellos también, pues es donde se complica la cosa. Y me decía el niño, profe, lo que pasa es que allá nosotros no tenemos pruebas estandarizadas. Acá esas pruebas valen para cada materia el 20% de cada nota. O sea, al total de la nota le ponen o le quitan el 20% que haya sacado en las pruebas. En la vida habíamos visto esas pruebas, pues evidentemente no nos iba a ir bien, porque no sabíamos ni cómo era la estructura de la prueba. Entonces ahí es donde uno dice, claro, uno la agarra porque uno no piensa al momento de generar algunas propuestas en esas dinámicas que son tan personales y tan culturales en términos de esos grupos diferenciados, por decirlo de esa manera. Generar una reflexión no naturalizada de la desigualdad. Entonces era lo que les hablaba hace un momento, un desafío supremamente importante, porque en la escuela la desigualdad es naturalizada, es decir, claro, incluso desde los papás, uno dialoga con los papás y ellos dicen, no, es que eso me pasa a mí porque yo no estudié, porque yo no tuve las posibilidades, porque yo fui bruto y no hice lo que me tocaba en la vida, y bla, bla, bla. Y les da temor, evidentemente, pues salir de ciertas dinámicas y partir y generar criterios o contrapropuestas diferentes en diferentes ámbitos, valga la redundancia, pues porque esas son sus dinámicas y las han naturalizado. Es normal que en Ciudad Bolívar exista la delincuencia no común, es normal que nosotros tenemos la estación más grande al frente del colegio porque es ahí en el barrio Sierra Morena. Ahí queda la estación gigante de Ciudad Bolívar, entonces es normal ver que los policías son los mismos que se encargan de generar ollas, allá todo el mundo sabe cómo funciona todo, pero evidentemente nadie dice nada, pues porque también entra en riesgo la vida, pues, de uno y de los papás y de los chicos, y uno sabe que hay chicos que están dentro del colegio que no fueron a estudiar, sino fueron a hacer otros ejercicios dentro de la escuela. Y todo eso hace pues que uno también entre en contradicción, porque uno dice, bueno, el chico viene a distribuir, están los otros niños, es bien complejo esas dinámicas, y por eso creo que es necesario trabajar ese ejercicio con ellos de no naturalizar esas situaciones de desigualdad, de exclusión que se dan en esos sectores, pues donde está pues la gente empobrecida, la gente que le toca trabajar 1000 horas para poder ganárselo del diario. Entonces es un ejercicio bien importante. Y por último, yo creo que se sobreentiende pues es desarrollar experiencias institucionales donde prime la justicia y la democracia. Es decir, si no empezamos a volcar de algún modo esas dinámicas dentro de la escuela, va a ser difícil que en algún momento eso cambie. Igual no es traerles acá un panorama desesperanzador, porque tampoco se trata de eso. En las escuelas también hay propuestas muy interesantes, por ejemplo hay algunas de USME donde a través del tejido trabajan con los chicos, todo lo de la solidaridad, lo del tejido social, lo de la reconstrucción, y son proyectos de autogestión que le dan a la escuela otras cosas, pero efectivamente cuando tú hablas con esos maestros, pues son maestros que han tenido que irse muy fuerte contra el sistema. Hacer una pelea interna incluso representa a veces uno excederse y generar peleas externas que lo desgastan a uno. A nivel personal, esto sí ya lo comento, en algún momento yo fui representante del consejo directivo, tuve un inconveniente muy fuerte con el rector porque, bueno, aparte de que no tenía buena fama y por eso el consejo directivo quedó solo, el rector era esposo de la pagadora.
En uno de los informes de presupuestal que dieron, indicaron que habían gastado aproximadamente 12 millones impermeabilizando unas tejas. Yo le pregunté que eso hacía cuánto, me dijo hace 8 días, y 3 días antes de ese consejo había caído un aguacero tremendo, y yo tenía el video de mi salón, literal, no eran goteras, llovía literal por dentro, y yo le decía, ¿qué pasó con la impermeabilización? ¿Sí? Desde ahí fue un problema, porque pues sí habían problemas presupuestales en el colegio, no tan claras, y eso me significó a mí un proceso disciplinario en la secretaría, que afortunadamente lo hice lo llevé a feliz término, porque pues hice bien las cosas. Pero son situaciones que lo desgastan a uno, y donde uno también dice a veces, no quiero estar más aquí, o sea, no quiero dar más apuestas aquí, porque son dinámicas institucionales muy fuertes. Entonces, si uno está dispuesto a eso, también es saber que tiene que existir momentos donde uno pues se dé su escenario de tiempo, de descanso, de tranquilidad también, y que irse a proponer algo en la escuela significa y representa eso también, ¿sí? Y que hay mucha gente que lo ha logrado, pero con esas dinámicas y esa fuerza y esa interpelación a costa de todas esas situaciones. Para finalizar, y digamos que esa sí fue la parte que yo puse, es rehumanizar los procesos educativos. Yo puse ahí dar valor a lo cualitativo, y digo, dar valor a lo cualitativo me refiero es generar esos espacios de diálogo a la escuela y darle realmente valor, porque todo en la escuela se caracteriza y las decisiones se toman con base en datos, en estadísticas, en la nota de 1 a 5, pero no en esos escenarios. Incluso los docentes tienden a desconocer su trabajo, porque entonces, como nos fue re mal en el ICFES, entonces no hicimos nada este año, tampoco, o sea, mire, somos el colegio mil y punta. Entonces yo les hacía esa reflexión a los docentes y les decía, a mí no me parece, porque aquí atravesamos muchas condiciones difíciles con los padres, con los estudiantes, en las dinámicas entre nosotros, donde de algún modo hemos logrado cosas con los chicos, ¿sí? Cuando uno ve los muchachos, hagamos tal cosa, generan escenarios, cuando uno ve chicos que salen del consumo, o sea, cuando el consumo es su problema, y salen del consumo gracias a que está la huerta, o sea, son ejercicios que el sistema invisibiliza, pero que en la escuela están. Puede ser incluso la escuela más que tenga los directivos más lineales, pero esos escenarios de esperanza también están allí, y es también lo que debemos visibilizar y fortalecer, porque no es que no hayamos hecho nada tampoco, claro, hay muchos derroteros y muchos desafíos, pero allí también hay cosas que estamos haciendo muy bien y que tampoco las visibilizamos, porque entre nosotros estamos en esa misma dinámica de deshumanización, donde lo humano ya no es reconocido como un ejercicio de construcción con el otro. Puse allí de insistir en la vida y su cuidado, porque si los chicos, por ejemplo, eso también pasa en las escuelas, hay ahorita altos índices de estudiantes y profesores. Las estadísticas en docentes en el 2019 se aumentaron en un 30% con un estudio que sacó hace poco la FIU Previsora, que es el privado que se encarga de las prestaciones sociales del magisterio. Ha crecido en un 30% estudiantes y docentes que sufren de depresión y ansiedad por estrés, por soledad, por lo que sea, y en esa medida obviamente suben los índices de suicidio, o de ideas suicidas en toda la población, no solo en los estudiantes. Yo he hablado con profesores que se ven muy afectados por esa situación. Entonces, si no hay un propio proceso de autocuidado y cuidado por la vida, pues mucho menos vamos a lograr ejercicios donde los estudiantes pues logren reconocer que su vida es importante, y que en esa medida ellos tienen que cuidarse, cuidar a otros, y sobre todo, muy importante, porque está muy en boga también el discurso de lo ecológico, de lo biocéntrico, pero eso en la escuela no se vivencia, ¿sí? Porque pensamos que eso se hace por allá afuera, en otros espacios, con gente que piense similar en ese aspecto, y no con los chicos ahí. Es decir, hablamos de las pedagogías críticas, y claro, los ejercicios de educación
popular son fundamentales y muy importantes porque están impactando ese escenario externo a la escuela también. Pero la escuela para mí sigue siendo un escenario de educación popular y de intervención desde la pedagogía crítica, en términos que pues todo lo que está afuera se refleja adentro y a la inversa. O sea, hay docentes que dicen, no, pero es que yo hago pedagogía popular, pero afuera, porque acá es imposible. Pues obviamente afuera hay otras condiciones que le permiten a uno generar otros escenarios, pero eso no quiere decir que la escuela no siga siendo un punto fundamental donde se necesite esos ejercicios. Y efectivamente pues hay que entender y llevar eso a un equilibrio entre nuestra vida, la de otros, la de los animales, la de la naturaleza, pero pues son ejercicios y procesos que yo pienso que los docentes a veces nos desconocemos nosotros mismos y por eso nos es tan difícil hacerlos significativos para los estudiantes y llevárselos a ellos y entender que ellos también nos construyen, ¿sí? Como digamos que como conclusión, pienso que como maestros debemos dejar también de echarnos a cuestas todo, porque a veces decimos, esta es mi responsabilidad, entonces yo tengo que construir, deshilar todo esto, y no dejamos que cada actor también se piense, también proponga y sea realmente una construcción conjunta, sino que llevamos esa carga a cuestas y eso también pues nos desgasta obviamente en esos ejercicios, y la idea es precisamente que demos ese valor diferente, que demos ese paso diferente para poder responder, digamos, que a estos desafíos. Y pues ya no es más preguntas.